Bien, la conferencia que tenemos a continuación, Principios de diseño del almacenamiento seguro, una mirada a la ISO 27040-2015, a cargo del Dr. Jamie Cano. Él es miembro fundador del Grupo de Estudios en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática y profesor distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes. Y especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ahora el micrófono? ¿Sí se escucha ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Pues muchas gracias al Archivo General por la invitación a compartir un poquito de lo que venimos trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Como pueden ver, pues soy de formación abogado, de formación ingeniero, no soy abogado, pero trabajo en el grupo de investigación donde todos son abogados. Entonces ha sido una experiencia bien interesante descubrir ese algoritmo, cómo funcionan, y es bien interesante verlo también cómo razonan, y es bien interesante tener la vista interdisciplinaria. Tuve la oportunidad de hacer una especialización en Derecho Disciplinario. Servidores públicos, aquí levanten la mano. Muy bien. En el Código Único Disciplinario, para ser exactos, como dicen los señores abogados, en el artículo 34, numeral 5, tienen un deber. Y ese deber es el deber de protección de la información. O sea, no necesitan tener seguridad de la información ni nada por el estilo, sino que con solo ese deber hay una serie de prácticas que deben asegurar. ¿Sí? Entonces, ahí les voy dándole algunos tipsitos particulares. Vamos a ver rápidamente esto. ¿Alguien conoce el 27040? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Okay? ¿Lo han mirado? ¿Lo han revisado? Ok. No necesariamente. O sea, es de la serie de seguridad de la información. ¿Sí? Es de esa serie. Es de la serie 27000. Este es un estándar relativamente nuevo que tiene ISO, ¿sí? Relativamente no es publicado de este año, ¿sí? Pero su foco particular es el diseño del almacenamiento seguro. Es decir, para poder almacenar cosas, no es solamente instalar algo, decidir qué tecnología se pone, sino que hay que hacer un diseño que le permita a uno tener un almacenamiento mucho más confiable. Lo coloqué la palabra seguro porque así viene en el estándar, ¿sí? Pero es un almacenamiento más confiable, ¿sí? Entonces hay una serie de principios de diseño para colocar de alguna manera los archivos, las cosas, para que tengan unas condiciones de seguridad. O sea, nuevamente, el 27001, que ustedes lo han escuchado, y el 27002, tienen los controles y las normas generales de seguridad en general para cualquier sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Claro? Pero este 27040, y vamos a ver otros estándares que están relacionados, todos sintonizados con algo que venimos trabajando nosotros en la Facultad de Derecho, que es evidencia digital, tiene una serie de condiciones y características. ¿De acuerdo? Entonces, el tema particularmente aquí es, ese tema del almacenamiento tiene unas condiciones y unos requerimientos particulares para que se llame almacenamiento, comillas, seguro. ¿Sí? Para poder darle contexto, para que no nos perdamos con los estándares, ¿no? 27001 y 27002, todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de seguridad de la información en general. Esto es particular para el almacenamiento. ¿Estamos? Entonces, básicamente, la presentación tiene una introducción, que ahorita la vamos a mirar, una mirada al 27040, que es bastante extenso. Particularmente, al final viene el listado de controles, que es bastante largo, donde viene a ser una serie de recomendaciones y de características para desarrollar el almacenamiento como tal, con la condición de seguro. ¿Sí? Vamos a mirar unas tendencias emergentes alrededor del tema de seguridad y de almacenamiento y unas conclusiones generales. ¿Listo? Entonces, ese es un poco el plan que tenemos para esta tarde. Entonces, vamos a hacer una breve introducción. Esta es la evolución de la tecnología. ¿Sí? Algunos
como los que estamos aquí, ya que ya tenemos canas, nos acordamos de esto. ¿Sí? Cuando íbamos a los centros de cómputo y llevábamos las, ¿cómo se llama? Las cintas en los brazos y salía el señor de la moto con la cinta en los brazos, se le caía y nadie vio nada, ¿no? Y llegaba la cinta al otro lado. Y los de gestión documental sufrían con la cinta. ¿Sí? ¿Y dónde quedó la cinta? Si esa cinta salió de aquí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, los que tenemos canitas todavía nos acordamos de eso y el señor de la moto además. ¿Sí? Pero no es de esas motos que ustedes están pensando. Es de las otras motos. Muy bien. Entonces, este tema comenzó a evolucionar rápidamente y llegamos a este punto. ¿Alguien le tocó el de este? ¿Sí? El teclado inacabable de IBM. Eso tocaba con martillo y cincel para poder hacer y se trababa una tecla y era la tecla trabada. No se podía trabajar. Y finalmente llegamos al mundo que los muchachos dicen y le dicen a uno, oiga, ¿y ustedes cómo vivían sin Google? Un día un muchacho me dijo así en clase, oiga, profe, ¿y ustedes cómo vivían sin Google? Pues vivíamos, íbamos a las bibliotecas, ¿sí? Que ya poco ustedes van, ¿sí? Íbamos y nos aprendíamos la numeración de Way y salíamos a buscar y uno iba con su papelito a buscar, ¿se acuerdan? Y llegaba uno y no está. Entonces, la pregunta que siempre le hacían a uno es, ¿ustedes cómo vivían sin Google? Google le pone a uno un reto gigantesco que es la indexación a nivel global, ¿sí? De muchas cosas, muchos temas que de alguna manera o son verdad o son falsos. O sea, hay de todo como en botica. Usted entre y mire qué hay, ¿sí? Esto no fue suficiente. Resulta que todavía aquí la computación estaba como en un lado, por allá donde alguien la tenía guardada y alguien la manejaba. Antes Internet era el sitio donde alguien ponía los contenidos por mí. Ahora Internet es el sitio donde ¿quién pone los contenidos? Yo. Entonces cambiamos de alguien pone los contenidos por mí a yo pongo los contenidos y tengo voz y voto. En Internet, si no, pregúntenle al presidente de Egipto cómo lo depusieron usando Facebook. Entonces, si suma. Y esto llegó con la revolución de la telefonía, ¿qué? Móvil. Ahora, el que tiene la información, el que tiene el acceso, el que está bien informado, ¿quién es? Pues nosotros. Pregúntenle a un muchacho si puede vivir desconectado de Facebook. Mejor dicho, ¿quién de ustedes puede vivir desconectado de la red social? ¿Cuántas veces tuitean? ¿Cierto? Alguien me preguntó alguna vez, de hecho una dama de gestión documental en Europa me dijo, ¿y usted sabe todos esos tweets a dónde van a dar? Dije, están en un servidor, en el mejor de los casos. Eso es memoria histórica. Yo no sé cómo lo van a guardar. Yo dije, muy buena pregunta, ¿cómo los irán a guardar? Por ahí está ahí un proyecto, por ahí a nivel internacional de guardar los tweets. Entonces, dimensionen el tamaño de lo que puede ser eso. ¿Sí? Entonces, el tema es que ahora la computación pues la tenemos directamente en la mano. O sea, ya los famosos perímetros de seguridad que antes uno veía dónde estaban las empresas, ya no existen. El perímetro está en las manos de las personas. Eso es un tema muy importante. Los niveles o los desarrollos de los controles de acceso cambiaron, porque la tecnología cambió. Y finalmente lo que tenemos aquí que son el famoso tema del Internet de las cosas. Todo lo que son los famosos vestibles, o los wearables, en inglés que llaman los gringos, ¿no? Que el reloj que le informa a uno la hora, el tiempo, si está acelerado, si no está acelerado, que le transmite al médico. Bueno, también para las niñas, yo que ya lo descubrí, para las madres de familia, los padres de familia, hay, ¿cómo se llama? Pañales que también transmiten. Entonces, saben el pH de lo que hay ahí y todo. Entonces, el pediatra recibe eso en automático y dice, ¡ah, dale esto! Pero ya transmite. O sea, ahora tenemos más dispositivos, ¿sí? De lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué no se conecta a Internet? Una licuadora está conectada a Internet. No, ¿verdad? Una licuadora. Llegan a la casa en domótica y entonces mandan el mensaje a través de un protocolo para que ¿cómo se llama? El horno se encienda. Cuando usted llegue, el horno esté calientito a esa hora, a esa temperatura y usted pone lo que tiene que poner. Ese es el Internet de las cosas. Tiene cosas muy buenas, pero también cosas un poco aterradoras.
Ya de hecho, en enero de este año se verificó el primer ataque formal desde el Internet de las Cosas a una empresa, en un conjunto de servidores. Cuando hicieron el análisis de la trazabilidad del log, encontraron que las IPs correspondían a Smart TVs. Entonces, cuando le preguntaron al personal, ¿y quién lo atacó? Una serie de Smart TVs. No, pues, le preguntan, no, dígame la verdad, ¿verdad? Sí, mírenlo, aquí están las IPs y pregúntenle al señor quiénes son Smart TVs. La evolución sigue. Ya llegamos aquí. Seguirá lo que tenemos aquí puesto. Ya hay un siguiente avance que tuve la oportunidad de ver con una profesora que se dedicó a los temas de privacidad y está trabajando en eso hace como 10 años. Son unas píldoras que se toma la persona y entran al torrente sanguíneo y comienzan a transmitir información de lo que está pasando en línea en el torrente sanguíneo. O sea, si vamos a seguir avanzando, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Ok? Entonces, solo para colocarlas en contexto de cómo evoluciona el tema tecnológico. Eso nos lleva a que necesariamente la cibercriminalidad pues también evoluciona. O sea, eso no es así, eso no es de gratis, o sea, todo pasa y los señores también se aprovechan de los desarrollos tecnológicos. Entonces, el primer problema que hemos identificado y se ve normalmente es la suplantación de identidad. Más de una vez a la oficina ha llegado una chiquilla de la universidad diciendo, ay, profesor, no soy yo. Y, ¿de qué me está hablando? No, no soy yo, no soy yo. A ver, háblame claro, ¿qué es eso? Pero no, no soy yo, pero créame, ¿de qué estamos hablando? Pues se llega y comienza a decirme, es que colocaron un perfil en Facebook con mi foto, mis datos y todo, pero no soy yo. ¿Y qué dicen en el perfil? Es que soy una prepago. Pero yo no soy eso. No te preocupes, llaman a la casa, la hostigan, todo. ¿Por qué? Porque en algún lado dejó sus datos personales, los puso ahí y alguien se aprovechó de ellos y comenzó a desaparecer. Hay un problema mucho mayor que están hasta ahora identificándose y que son las nuevas tendencias emergentes. Cada vez que nace un niño se tiene que generar un registro del niño y si una persona es capaz de saber dónde se hacen esos registros nuevos, puede tomar ese número de registro y desaparecer un niño. Técnicamente no existiría ni existiría su identificación, igual que un muerto. Dos, compromiso de cuentas de correo electrónico. Le secuestran su cuenta de correo electrónico y comienzan a mandarle correos a todo el mundo. Hemos tenido bastantes casos de eso, la policía también. Entonces, ¿qué les toca hacer? Escribirle a todo el mundo diciéndole, no soy yo. Cambio mi cuenta de correo. Y una cuenta de correo que usted ha tenido toda la vida. No soy yo. 3, engaños vía phishing. Eso sí que llegan. Y seguimos cayendo en el asunto. No haga clic aquí. Por Dios, si no conoce el destinatario, no conoce el remitente, ¿qué debe hacer? Delete. O si está en un entorno corporativo, notifique que, pues a la vía de tecnología que está recibiendo algo que no corresponde. ¿Ya? Ahorita más adelante, al final de la presentación, va a haber una frase del presidente de una de las petroleras más grandes del mundo, que va a ser muy diciente con lo que voy a decir ahorita y van a correlacionar. Esa empresa tuvo un problema de seguridad muy serio. Estaba blindado, absolutamente blindado, hasta el último evento de hackers de seguridad más importante del mundo que se dio hace 2 semanas en Las Vegas. Y una de las partes que estaba dentro, dando la charla, fue el equipo de seguridad de Saudi Aramco. Y solamente dijo lo siguiente, el problema de seguridad gigante que tuvo Saudi Aramco fue porque una persona de tecnología le llegó un correo con un link malicioso e hizo clic. Todo empezó ahí. Efecto, 30.000 computadores inutilizados, no había correo electrónico, tuvieron que volver a los años 80 con celular, con teléfono y con BlackBerry, que era lo único que les funcionó. Es una empresa que estaba totalmente automatizada, terminó volviéndose a los años 80 a poder trabajar con fax. Totalmente de acuerdo. Y ese es el centro del asunto y por eso vamos a hablar de eso ahorita más adelante. El problema de la seguridad no son los equipos. ¿Sí? El problema de la seguridad no son los equipos, somos nosotros. Quien decide o no dar clic, adivine quién es. ¿Cierto? Sí, muy bien.
Eso puede llevar a que se instalen cosas en los equipos y que alguien de manera remota tome control de la máquina y ustedes no se den cuenta. Siguiente, extracción de información usando código malicioso. Y esto, ¿qué es lo que está de moda? El ransomware. ¿Alguien sabe qué es? El ransomware lo que hace es secuestrar tus datos. Y el secuestro no solamente es de personas, sino de datos. Entonces, ¿qué hace? Descarga un código malicioso en la máquina, se corre una rutina que cifra la información de todo el equipo. Y al final saca un anuncio. Si usted quiere sus datos de vuelta, pague el rescate. Y el rescate lo paga con bitcoins, que es la moneda virtual. Y como es no rastreable por los medios financieros, pues es perfecto para un pago sin rastro. Este es como un resumen grueso de lo que está pasando más o menos a la fecha. Adicionalmente, algunas estadísticas para pensar, porque estamos hablando de almacenamiento seguro y que la información fluye, tiene un flujo. Esta estadística es del 2009, que la hizo Forrest. Dice, los datos tóxicos representan el 57% de los incidentes de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que a un empleado como bota o vuelve los datos tóxicos. Un empleado pierde un smartphone. Y una la pregunta del millón, ¿y tenía alguna información sensible en tu smartphone? No. Nada. 2. Un empleado pierde su laptop que contiene información sensible. Eso no pasa aquí. A nadie se le pierde eso. Eso es Estados Unidos. 3. Un empleado accidentalmente manda un correo con información sensitiva. Accidentalmente. No, y he visto casos de accidentalmente. Por ahí estaban en un acuerdo en alguien, decía, aquí le iban a notificar a un jefe de que iban a despedir a un personaje y colocaron para decir, ¿cómo es que se llama el señor? Ah, tal, entonces lo pusieron en el correo electrónico, clic, y se llama así, y se les olvidó quitarlos del correo electrónico. Y me dijeron, sente. El hombre se iba enterando en línea, ¿no?, de lo que estaba pasando. Esto da el 58% de los problemas del manejo de la información. Eso era en 2009. Y uno dice, pero si te han pasado ¿cuántos años? 6. ¿Será que habremos evolucionado un poquito? Miremos. Este es del 2014, publicado en el 2015. Primer, fuga de información por diferentes canales. ¿Por dónde es que más se fuga? Ahora, el iCloud, el ¿sí? ¿Sí? Todos los i's, ¿sí? iPhone, y ese otro señor, iPad. 2013, 2014, miren esto. ¿Sí? 17%, los documentos. ¿Cuántas veces dejan las cosas por ahí en las impresoras dando vueltas? El informe es publicado este año, 2015. ¿Okay? Ahora, por tipos de datos, ¿qué es lo que más se desaparece o se fuga? Adivinen, adivinador. ¿Datos qué? Personales. ¿Qué es lo que más se desaparece? Y por vector de influencia. ¿Quiénes son? Los de internos. Yo no estoy inventando, están las estadísticas. Eso fue hecho a nivel global. Con ese contexto, teniendo claro ese escenario, la pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un adecuado ¿qué? Tratamiento de la información. Entonces el 27040 lo que nos da es una serie de indicaciones de manera general para hacer un diseño, ¿sí?, de un almacenamiento más confiable. ¿Listo? Entonces, ¿de qué habla el 27040? Primero define estos 6 conceptos que están aquí. Discos duros, almacenamiento de objetos, almacenamiento
estando, digamos, asociado con redes, sistemas de recuperación y backup, todo lo que es direccionamiento, almacenamiento direccionado en diferentes medios y protección continua de datos. Digamos, esos son los 6 conceptos que maneja de manera general el estándar para contextualizar dónde nos estamos colocando. Nótese que aquí, en discos duros, ¿sí?, hay unos nuevos, que aquí tengo la comparación para que ustedes vean, los traje a propósito de eso para que vean un ejemplo real, ¿sí? Estos son discos, técnicamente discos de seguridad. Son discos que tienen control de acceso, ¿sí? Internamente están cifrados cada uno de ellos. Si los tratan uno de abrir, se quema por dentro la circuitería. Si intentan tratar de descifrar la clave, se bloquea, y si siguen jugando con la bloqueada, se reinicia. Entonces es un poquito complicado de que se fugue la información de aquí. Mejor, si se la encuentran, mejor devuélvamelo porque no le va a servir. ¿Sí? No le va a servir. ¿Sí? Y estos dos tienen una diferencia. Le voy a decir aquí al señor que está al frente que me diga cuál de estos dos pesa más. ¿Vale? Entonces tiene que ser bien sensible a qué tanto pesa más. ¿Cuál pesa más? Este. Muy bien, este pesa menos, ¿cierto? Listo. Este que está aquí es un disco de estado sólido. Es decir, está lleno por dentro solo de chips. Esto tiene elementos mecánicos, ¿sí?, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Circuito, cabeza, sector, no sé qué, lo que uno le enseña en la universidad como ingeniero, que cómo se almacena la información en un disco. Entonces, cabeza, cilindro, sector, repita. Cabeza, cilindro, sector. Y se lo hace repetir uno y uno otra vez. Pues ya no funciona así, sino que funciona así. Entonces tiene que cambiar el curso de sistemas operativos. ¿Sí? Tiene que volverlo a hacer, o sea, lo tiene que cambiar. Yo le dije a un profesor, me dice, ¿tengo que volver a cambiar el curso? Tiene que cambiar el curso. Porque ya no funciona así, sino así. ¿Cuáles son los riesgos? Esto es muy importante. Si hay un slide que es importante en esta presentación, es este. Porque finalmente, en el estándar, hay un cuadro realmente concreto acerca de cuáles son los security threats y cuáles son las formas potenciales en que puede haber una brecha de seguridad, ¿sí?, una brecha de datos. Entonces, en el estándar claramente dice cuáles son los elementos, ¿sí?, las amenazas que tienen los medios de almacenamiento, ¿sí?, y cuáles son los potenciales brechas de seguridad que se pueden presentar, ¿sí? Y basado en esto, el estándar desarrolla una serie de ¿qué? De controles, ¿sí?, que son las claves para poder tener un diseño mucho más que ajustado. ¿Okay? Solamente me voy a detener a alguno de ellos. Por ejemplo, estos, ataques de denegación de servicio, ¿sí?, le generan tantas peticiones al servidor que el servidor deja de ¿qué? De funcionar. Y no puede ¿qué? Responder. Por ejemplo, puede pasar claramente en un sitio web que tengan ustedes un portal y detrás tengan una base de datos con acceso a datos y el portal lo congestiona. Deja de haber ¿qué? Acceso. ¿Listo? Entonces aquí puede llegar a varias cosas. A destrucción de datos, pérdida o alteración de los mismos, dependiendo de qué tan profundo puede ser el ataque. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Esto es lo clave. Dice el estándar que hay unos principios de almacenamiento seguro. Es decir, para poder hacer un diseño adecuado de un almacenamiento confiable, hay que tener estos 4 elementos en la cabeza. Primero, defensa en profundidad. Eso es como tener unos anillos de seguridad alrededor de ¿qué? De los medios de almacenamiento. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de las aplicaciones, de las redes, del almacenamiento, de los dispositivos y de los controles de seguridad que se van a tener. Es decir, una serie de anillos o capas que protegen el almacenamiento. 2, dominios de seguridad, que es la identificación y aseguramiento de los activos de información con diferentes niveles de sensibilidad. Es decir, la clasificación de la información define diferentes dominios de ¿qué? De acceso. No todo está en un mismo sitio, sino que lo que tiene mayor sensibilidad tiene un dominio de acceso diferente al dominio donde está la información de uso ¿qué? General. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. La clasificación de la información se vuelve absolutamente relevante para poder hacer un adecuado ¿qué? Diseño. 3, diseño resiliente.
hay que eliminar los puntos únicos de falla. Es decir, los lugares o los almacenamientos deben tener esquemas de ¿qué? De alta disponibilidad. Es lo que dice aquí, el acceso a la infraestructura y maximizar los niveles de ¿qué? De redundancia. ¿Sí? Si se cayó un sitio, puede entrar al otro y estén sincronizadas ¿qué? Los dos sitios. Y finalmente, esto que está aquí, que cuando lo leí por primera vez dije, ¿de qué están hablando en el estándar? Resulta que los servidores o los sistemas de información o las máquinas que almacenan todos estos datos o esta información tienen un procedimiento a través del cual se bajan y se suben para hacerles, por ejemplo, mantenimiento. Dice, hoy el servidor va a estar fuera de servicio. Eso significa que el servidor lo van a tener que, ¿qué? Comillas, decimos en informática, lo van a bajar. ¿Sí? Eso significa que va a estar fuera de servicio, pero significa que bajarlo no significa que no esté operativo, sino que no está en el nivel de funcionamiento que nosotros conocemos, sino en un nivel intermedio de acceso que solo, digamos, el área técnica tiene acceso. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Okay? Estos señores dicen, la inicialización segura de estos dispositivos, dice, ante el mantenimiento de los sistemas en el acceso a la información se debe hacer previa autenticación del estado de los valores conocidos, es decir, se tiene que validar cómo estaban los datos antes y después de haber ¿qué? Hecho el procedimiento de bajar la máquina. Se llama inicialización segura, así lo llaman. ¿Y con eso qué cubrimos? Que cuando se haga cualquier tipo de operación sobre esos medios, o sobre esos servicios o esos servidores, siempre mantengamos ¿qué? La integridad de todos los datos que mantienen ahí. ¿Sí? Y la trazabilidad de ellos. Si lo viéramos en una red, estaremos viendo esto. Los puntos finales, aquí están, a nivel de aplicación, donde habría que proteger, aquí, a nivel de aplicación. 2, a nivel del sistema de archivos, es decir, lo que se guarda localmente. 3, a nivel de red, por donde transita la información. Y 4, a nivel del dispositivo final. ¿Sí? O que puede ser, por ejemplo, un smartphone. Hay algunas aplicaciones que de alguna forma, por ejemplo, dejan el acceso al documento y una vez el acceso al documento está en el dispositivo final, ¿sí? Solamente lo tienen en modalidad de lectura. Cumplido el tiempo de acceso definido, se descarga y se desaparece del dispositivo. Entonces, si uno quisiera tener un acceso mediado, trazable por todos los puntos, pues estos diferentes puntos de acceso son claves para poder asegurar el tema. Si ustedes van a tener, ojo, un dominio de seguridad de información que está clasificada como altamente sensible, pues deberá tener un lugar especial, un acceso especial, una aplicación especial, un equipo que lo mantenga para que esa información siga manteniéndose ¿qué? Asegurada. ¿Estamos? Clave. Desde el punto de vista de auditoría, mejor dicho, lo que llaman los señores del estándar cumplimiento. Si la auditoría viene, como siempre, no, viene la auditoría, sale todo el mundo corriendo. Y comienzan a salir papeles de donde no hay. ¿Sí? ¿Les suena? Y otros se desaparecen. Ahí aparecen las destructoras de papel. Claves. Ojo, el último, que es el punto 7, que está acá, no está en el estándar. Esa es la crítica que tenemos nosotros al estándar. No está en el estándar, no está establecido en el estándar. Los otros sí. Entonces, primero, responsabilidad demostrada, lo que llaman los gringos el accountability. Oiga, ¿quiénes son los usuarios? ¿Qué privilegios tienen? ¿Y qué manejo de eventos le va a dar? 2, trazabilidad, detalles de la operación, protección de los registros e individualización de las acciones. Cada cosa de esas tiene un log. El log es la evidencia de que algo ocurrió en ese sistema. Si yo tengo acceso al log o no tengo protegido el log, la pregunta es ¿cómo pruebo que algo ocurrió? O peor aún, si alguien pudo tener acceso y modificó el log para incriminar a otro. Tres, detectar, monitorizar y evaluar. Monitorizar el registro de eventos, generación de alertas y evaluaciones externas.
De nada me sirve el log si yo no lo reviso. Entonces hay que revisarlo. Porque esa cosa genera ¿qué? Alertas. ¿Quién estuvo teniendo acceso a cosas? Por ejemplo, en el tema de datos personales, ley 1581, ¿sí? De 2012. No todo el mundo tiene acceso a los datos personales de nómina, ¿o sí? ¿No? Entonces, si alguien tiene acceso es porque tiene ¿qué? La autorización para hacerlo. ¿Sí? Y debe quedar ¿qué? La traza de que así ocurrió. Siguiente, retención y saneamiento. Detallar los tiempos de retención, asegurar la integridad y la autenticidad de los documentos y el saneamiento de los medios. ¿Qué es el saneamiento de los medios? Ya dejó de funcionar el medio. O vamos a pasar de estos discos a otros. Señor, para poderlo hacer, primero hago un borrado seguro del medio anterior, ¿sí? Para que usted esté tranquilo de que ahí no quedó ¿qué? Nada. Y que si alguien se lo encuentra, lo usa para hacer otra cosa y trata de recuperar la información que está ahí, no pueda. Y ya lo pasó después al otro medio. Y ya está. ¿Sí? El saneamiento de los medios poco lo hacemos. No, reutilícelo, tiene otro disco ahí, pásamelo. Tiene otro disco ahí, no, pásamelo. ¿Y qué hacen con el anterior? Créanme que afuera, para recuperar datos, eso es rapidito. Pero si cuando le pasa a uno, nadie quiere. Por eso este tema es súper importante, Y es de los pocos estándares que detalla, ¿sí? Los de señores del NIST en Estados Unidos sí tienen todo un documento y pareciera que tuvieron esa práctica y la colocaron en el estándar. ¿Sí? Y está bien detallado el estándar. Privacidad. Postura del menor privilegio. Cuando son datos personales, la postura tiene que ser el menor privilegio. ¿Usted necesita realmente acceso a esos datos? Es la pregunta. ¿Su cargo lo tiene autorizado para hacerlo? Uy, pelado, pero ayúdeme, es que necesito ese datico que está... Ah, no. ¿Realmente usted necesita eso? Esa es la pregunta del millón. ¿Realmente lo necesita? Medidas de control de acceso a datos y a metadatos. Una de las cosas que muchas veces todos generalmente fallamos es que publicamos documentos en internet y no saneamos los metadatos de los documentos que publicamos en internet. Entonces quedan por ahí nombres de usuario, nombres de empresas, nombres de todo. Y eso es información valiosísima para hacer algo que a nivel internacional y de seguridad de la información se llama inteligencia de fuentes abiertas, o SINT en inglés. ¿Y con eso qué hacen? Tener información de la compañía rapidito. Hay en esa compañía, por lo menos una persona que se llama Claudia, tiene ¿cómo se llama? Hay un departamento que se llama así, o sea, comienzan a hacer la elaboración rapidísimo, con solo los metadatos de las cosas que publicamos afuera. Entonces, un ejercicio de sanear los metadatos cuando algo lo publicamos en internet es importante. Los temas legales. Asegurar la preservación de la evidencia, mantener la cadena de custodia y las copias idénticas para efectos probatorios. Pero resulta que con estos medios, particularmente que es de estado sólido, pasa una condición muy particular. Si uno trata de hacer una copia idéntica de este dispositivo y le calcula un hash, que es un número único respecto de lo que hay aquí, cómo funciona este dispositivo es que cada vez que yo lo prendo, cambia la manera como almacena la información. Entonces, cada vez que yo le calcule el hash es ¿qué? Diferente. Dile al señor juez, que el hash es diferente, es porque esta cosa funciona así. Me habían enseñado hasta la última que si usted lo hacía quedaba ok, y ahora viene usted y me echa el cuento de que existen unos que no. Y así funciona, ¿no? Y finalmente, las terceras partes. Muy importante, el estándar no lo trae. Las terceras partes que tienen acceso a información y manejan información deben tener unas certificaciones de prácticas de seguridad y control básicas.
para poder darles ¿qué? Acceso al tratamiento de ¿qué? De los datos. No necesariamente es el 27001. El 27001, qué bueno que lo tengan, qué bueno que tengan la práctica, ¿sí? Pero hay otras cosas que son controles, que es como este que se llama el SSAE 16, que son prácticas de auditoría y control de nivel internacional de la IA. Y hay diferentes niveles: diagnóstico, verificación o certificación. Entonces uno le pide al tercero, oiga, ¿usted tiene esa certificación? Sí, entonces tiene prácticas que me dan tranquilidad de que cuando usted le entregue yo lo mío, usted lo va a tratar bien. ¿Sí? Por eso es que en el estándar no está. Sí, esa es la crítica que hacemos nosotros del estándar. El estándar no tiene este componente. ¿Cuáles son los retos de manera general entonces frente al almacenamiento? Primero, la confiabilidad. Y la confiabilidad está dada en función de la seguridad y control de la infraestructura de almacenamiento, todo lo que hablamos ahorita. 2, la disponibilidad. Y esto es bien importante, la disponibilidad tiene 3 variables. 1, tiempo de retención. 2, medio de almacenamiento. Y 3, formato disponible. Si no se dan las 3, no hay disponibilidad. No, es que yo tengo la cinta. ¿Y tiene los datos? Sí, aquí están, déjeme verlos. Es que no tengo el medio. ¿Qué tiene? Tengo la cinta. Excelente. Tengo el medio. Excelente. Pero es que no puedo leer el formato. Yuca. No tiene nada. Entonces imagínense ustedes ante una solicitud de un ente de policía judicial en una investigación formal que le diga, requiero acceso a los datos que usted debe tener y que por ley debe guardar, y usted le diga, peladito, no le puedo dar acceso a ellos. Además que por deber lo tenía que guardar. Entonces hay un tipo penal maluquísimo ahí, feo, que se llama obstrucción a la justicia. Sería como feo eso, ¿no? Y lo peor del caso es que eso tiene cárcel. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente elemento, backup y replicación. El backup, sobre todo, más que pensar en la permanencia de los datos, que es importante, que es la persistencia de lo que tenemos ahí guardado en los medios, ¿sí? Es la recuperación rápida de la información, porque finalmente eso es lo que necesita. La persistencia está bien, el archivo está bien, o lo que llaman los gringos el archiving, está bien, pero el otro tema es la recuperación, ¿qué? Ágil. Entonces hay que pensar en esas dos vistas. Y finalmente la auditabilidad y trazabilidad de las operaciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la auditabilidad y la trazabilidad? La auditabilidad es el registro de los eventos que pasan en el sistema. Y la trazabilidad es la capacidad que tengo de reconstruir la historia de lo que pasó en el sistema. Así las cosas, si un sistema es auditable, no necesariamente es que trazable, pero al revés sí. ¿Sí estamos? Entonces, pues el almacenamiento tendrá que cumplir con exigencias y capacidades claves para asegurar pues, el acceso correcto en los medios correctos y la preservación requerida. ¿Okay? Tendencias y amenazas emergentes. Para mirar los vectores de ataque del cibercrimen en los próximos 5 años, esto es digamos un pequeño análisis que estamos haciendo nosotros. Hay 2 variables que estamos analizando. Uno, el nivel de estrategia del ataque, y por otro el nivel de conocimiento de la empresa. A mayor nivel de conocimiento, pues el ataque será dirigido. Menor nivel de conocimiento, más sofisticada será ¿qué? La estrategia. Pero lo que estamos comenzando a ver son de estos, que conocen muy bien la empresa y tienen una estrategia altamente sofisticada. Un caso particular que les suene. Sony Corporation. ¿Sony? ¿Sí escucharon el caso de Sony? Que le costó la cabeza a uno de sus presidentes. El caso de Sony, pues, ¿se acuerdan de la película esa malísima, por cierto? ¿Qué película era tan mal? La entrevista de Interview, ¿se acuerdan? Que el señor de Corea allá del norte y tal, todo el mundo, uy, ¿qué será esa película? Que los coreanos se enredaron y quisieron, ¿sí? Y va uno a la vida y,
película tan mala. ¿Sí? Pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que, comillas, eso dicen los gringos, ¿no? Los coreanos invadieron los temas de Sony a través precisamente que alguien hizo clic en algún lado, ¿sí? Penetraron la organización, es decir, conocieron muy bien la empresa y lo que hacía dentro de la empresa y diseñaron una estrategia muy sofisticada, ¿sí? Entonces hicieron un ataque bastante disruptivo y emergente que terminó con la siguiente característica. Sony no tenía ni correo electrónico corporativo, estamos hablando de Sony Corporation. No tenía correo electrónico, no tenía sistema de información financiero gerencial global y se fugaron datos personales de ejecutivos de primer nivel y de sus familiares. El valor del incidente a la fecha más o menos ronda los 180 millones de dólares. Más o menos. Sin contar las demandas que vienen por el tema de datos que personas. Si uno mira el caso de Sony le han pasado 2 veces el mismo tema. En 2011 le pasó con el tema del jueguito de la consola de Xbox. Sí, que los personajes se le filtraron los nombres de las personas, las tarjetas de crédito, bueno, todo el rollo y todo el mundo dice, oh, ¿cómo es posible que a Sony le pase eso? Y va uno a mirar en la estructura organizacional si hay un director de seguridad. No había. Sí, no, ahorita ya no pasaba. No había. Entonces, la junta directiva de Sony contrata a un director de seguridad y le dice, pelado, arréglenos el pollo. Arréglenos esto. Entonces el señor llegó y cogió, hizo el análisis y le dije, el chistecito para arreglar el problema del 2011 le vale 100 millones de dólares. Y la junta directiva dice, ¿dónde le pago? Ponga lo que necesite. Y lo puso. Completo, o sea, la inversión fue de 100 millones de dólares en seguridad, en fierros duros de seguridad. Y en 2014 le vuelve a pasar. La pregunta es, ¿Sony no aprendió? La respuesta es no, le pasó otra cosa. Un ataque más que sofisticado. Los mismos consultores dicen, es que Sony estuvo de malas. El primero, por no tener. Y el segundo, teniendo, le pasa a otro. Está en la mala. Los nuevos modelos de control de acceso. Los controles de acceso ahora, antes el control de acceso necesitaba uno saber era quién es la persona, a quién tenía que tener acceso y dónde, ¿cierto? Y ya. Y esa era la tripleta que uno le decían, ¿quién es, dónde y a qué? Sale. No, el problema ahora cambió. Porque ahora el problema es que la gente quiere tener acceso, pero también en movimiento. Entonces los señores de Intel, tuve la oportunidad de conocer a este señor, se llama Malcolm Harkins, que ya no trabaja para Intel, trabajó más o menos unos 15 años como el primer responsable de seguridad de Intel Corporation Global. Escribió este libro, que está escrito que siendo el director de seguridad del más alto nivel en Intel, no es ingeniero, es contador. Tipo absolutamente brillante escucharlo hablar. ¿Sí? Y escribió un libro para todos los gustos, lo pueden encontrar por internet, está libre, de acceso descargado libre, que se llama Managing Risk and Information Security. Está en inglés, es además un libro muy rico de leer. Y ahí está esta gráfica, dice, ¿cómo es el acceso ahora? El acceso es por confianza, entonces hay un cálculo de la confianza. Dice, ¿quién es usted? ¿Qué tiene usted? ¿Y dónde está? Más, ¿qué aplicación quiere tener acceso? ¿Qué nivel de clasificación de datos va a tener acceso? ¿Y dónde está? Y basado en eso, le digo si le doy acceso o no le doy acceso. Entonces, el modelo de control de acceso cambia. Porque depende también es dónde estés y en qué movimiento estás y desde dónde estás teniendo el acceso. Estás solicitando el acceso. Entonces, ya la estrategia del modelo de control de acceso cambia. De otra parte, ¿cómo han evolucionado las evidencias informáticas? Pues tenía que contarles eso también porque es parte de lo que hacemos en la universidad, en el grupo de investigación. Miren, todo esto lo sabíamos, es conocido.
Pero aquí comenzamos a tener problemas. ¿Cómo se hace una computación forense en la nube? Como diría un amigo mío, báileme ese trompo en la uña. Peor aún, ustedes, por ejemplo, levanten la mano los que usan Facebook. A ver, levanten la mano, no les dé pena, a ver, levanten la mano. Díganle que ustedes son millennials, eso. Bien. Resulta que Facebook no es lo que nosotros creemos que es una aplicación. Facebook es una interrelación de 3 proveedores en cloud computing. Microsoft le provee la infraestructura, OpenID le provee la autenticación y Amazon le provee los servicios. Para que al final ustedes hagan clic en una aplicación localita para que la cosa funcione. Entonces imagínense un análisis forense de Facebook. Es eso. Como dirían los gringos, piece of cake. Bien. Y ahora tenemos problemas. Si estos procedimientos apenas están en desarrollo, porque imagínense para decirle a un juez que qué procedimiento estamos aplicando para poder recorrer la evidencia digital y no está estandarizado, ¿qué va a decir? ¿Le creo o no le creo? ¿Sí? Imagínense un procedimiento para el Internet de las cosas, el IoT. Vamos a hacer análisis de un pañal que transmite. ¿Será que el pañal sí transmitió lo que transmitió o fue que falsificaron la información y por eso recetaron mal al niño? O sea, quiero que piensen estas cosas porque estamos hablando de lo mismo, de información y de almacenamiento, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y esta es la diferencia, miren, es lo que pesa más. Lo que usted colocó en la mano, lo que pesa más es todo esto, que tiene partes mecánicas, que se utiliza en los movimientos bruscos, está basado en polaridades magnéticas y es proclive a la fragmentación. Y este es el que pesa menos, no tiene fragmentación, no existen partes mecánicas, no son afectados por los movimientos bruscos, nada. Y estos son los medios que tenemos hoy. Los que tienen iPhone 6 o de ahí en adelante, ¿sí? Tienen de estos. ¿Sí? Ojo, si algo borran ahí, de acuerdo con el protocolo, técnicamente la recuperación es casi o prácticamente imposible, por no decir imposible. O sea que si hacen delete en un disco de estado sólido, piénsenlo bien. Ojo con las fotos. Bueno, aquellas que ustedes no quieren que se vean, pues delete. ¿No? Sí, ustedes tienen su propia clasificación de la información. ¿Bien? Conclusiones. Esto es importante, este es un desarrollo reciente que presentamos en un evento internacional, el modelo de madurez de cultura organizacional de seguridad de la información. En la información hay 4 niveles, reactiva, inestable, proactiva y sostenible. Reactiva, la información ¿qué es? Un recurso. Inestable, un recurso valioso. Proactiva, un activo y sostenible, un activo estratégico. ¿Qué pasa en estos 2 mundos? Aquí toca o con castigos o con incentivos para que la gente haga. Y si aquí en este punto la alta gerencia no hace una declaración formal sobre la información, la cultura oscila aquí. ¿Sí? Si logran pasar de este punto, es probable que lleguen hasta acá. Pero en este modelo de madurez no es como los otros modelos de madurez que supone que cuando usted llegó aquí, ya se quedó ahí. No, usted puede echar de para atrás. Si usted no mantiene la práctica, ¿qué puede pasar? Pues vuelve ¿qué? Atrás otra vez. Porque esto, como bien lo dijiste, está hecho ¿de qué? De personas. Y lo más inestable en el mundo somos las personas. Pues no se explicó aquí más detalles, pero bueno. Este era el cuadro, no se ve muy bien, aquí están todos los estándares, ¿sí? Que tienen que ver con evidencia digital. Van del 27035, versión 1, 2 y 3, el 37, que son las guías de colección, almacenamiento y preservación, el 38, que es de especificación de evidencia digital, el 40, que es de almacenamiento, el 41, que es de
manejo de incidentes, el 42, que es análisis e interpretación de evidencia digital, el 43, que es de manejo de incidentes, el 44, que es de manejo de gestión de eventos de seguridad, el 50, que tiene que ver con descubrimiento electrónico, Electronic Discovery, que es otro tema. Y esa es la vista desde los abogados, que es cómo se prepara una organización para hacer un litigio con soportes que informáticos. Y eso es otro tema. Y finalmente el gobierno de análisis forense con el 30.121. Entonces, si se pueden dar cuenta, todos estos que están acá, pues tienen que ver directamente con el tema del manejo de ¿qué? De la información. Solo estamos viendo este que está aquí, que es el 40, que cubre casi todas esas actividades hasta el reporte final. ¿Sí? Entonces, hay algo que estudiar, sí, hay algunas cositas para leer. Tecnologías de seguridad y control disponibles, pues bueno, la información puede generalmente estar en 3 estados: información en reposo, información en movimiento o información en el punto final. Para cada una de ellos, pues aquí hay una serie de tecnologías: cifrado, control de acceso, antivirus, sistemas de prevención de fuga de información, Right Management System, que es el sistema de manejo de aseguramiento de correos electrónicos y todo para que se puedan leer, se puedan enviar todo, y Network Access Control para controlar todo lo que pasa dentro de las redes. Pues aquí está a qué le pega cada uno. ¿Sí? Sí, porque después me paso y después me regaño. Les presento mi última publicación. ¿Sí? La acabamos de publicar, la segunda edición. El capítulo nuevo es el capítulo 7, donde están desarrollados todos los temas de cloud computing, estado sólido, cosas de esas. Entonces, el libro lo pueden conseguir en la editorial o por internet, también está en medio electrónico, para los que lo quieran electrónico, en la editorial está. Y esta frase, que era la que les decía: nunca subestime qué tan dependiente es de la TI y los sistemas de información. Se convierte como el oxígeno. Usted piensa que puede vivir sin él y no puede. Lo dice el señor presidente de Saudi Aramco, Khalid Al-Falih, con conocimiento de causa. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, sustos, paranoias, varios? Ahí está mi blog y este es mi Twitter, que lo estoy estrenando, estoy haciendo cosas por ahí, estoy recientemente migrado, entonces. No, el blog está en español. Todo lo que se publica en el blog es en español y se publica más o menos una vez al mes, hay un post sobre algún tema de seguridad y control. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo quedó lo suficientemente confuso? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no, pues es con la editorial. Es con la editorial. En la página web, en la editorial ya le dan toda la instrucción. ¿Sí? Muy bien. De mi parte era todo. Muchísimas gracias. Muy amable. Pon el último, porfa. Pon el último, pon el último. Espere. Bueno, buenas tardes, Marcela Camacho, Archivo General de la Nación. Estábamos buscando la posibilidad de volvernos, si nos ayudan con la presentación, a una antes donde estuvo la imagen de cómo dependemos de TI. Exacto, muchas gracias. Mientras tanto, la pregunta. Como uno de los retos es cómo vamos a demostrar a largo plazo con discos sólidos, de estado sólido, que el documento no fue alterado, y conociendo cómo el doctor Jamie Cano es tan juicioso en temas de seguridad informática, yo quiero saber si ya tenemos luces frente a resolver el enigma de qué vamos a hacer.
para la preservación a largo plazo, para que la prueba documental tenga valor, tenga autenticidad y como por dónde nos vamos a orientar. Bueno, esa es la pregunta del millón. Sí, es la pregunta del millón, sí, es la pregunta del millón. Bueno, los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido son discos nuevos. O sea, son discos que, de hecho, para la comunidad, digamos, de TI. ¿Se fue? Creo que no tiene. ¿Le alcanzó? Gracias. Son discos nuevos, de hecho, digamos, nadie se dio cuenta del cambio. Ustedes se dieron cuenta que ahora tenemos todos, en todas partes, discos de estado sólido. Miren lo importante de esto para antes de responder tu pregunta. Este disco lo pueden usar también los malos. Los malos llevan las cosas, borran y les dicen, pruébeme que yo tenía eso ahí. Se lo tiran a uno en su cara. Pruébeme que estaba ahí. Y uno va a quedar paila. Bueno. ¿Qué se dice de estos nuevos almacenamientos? Para comenzar a dar algunas luces. De hecho, en el libro hay un análisis bastante completo de ese tema. Primero, son discos nuevos y son discos que tienen escritura y lectura muy rápida, por lo cual, digamos, todas las cosas en tecnología se van a acelerar. O sea, son discos muy rápidos. Pero por esa misma razón, son discos que en el mediano y largo plazo van a tener mayor número de fallas. ¿Sí? Entonces vamos a tener problemas posiblemente con el almacenamiento. ¿Sí? Pero ojo, no estoy diciendo que ya no compren discos de estado sólido, no, están en proceso de ¿qué? De evolución, están en un proceso de evolución. De hecho, el almacenamiento hasta ahora llega muy corto a teras. ¿Sí? Hasta ahí va. Muchas empresas están pensándose migrar a discos de estado sólido, pero que lo piensen bien. Pueden ganar mucha velocidad en el corto plazo, pero tener posiblemente dolores de cabeza en el futuro, en el largo plazo. Porque los discos pueden fallar con mucha más facilidad. ¿Sí? Porque acuérdense, ya no estamos hablando de lo que nos enseñaron en la universidad de cilindro, cabeza, sector. ¿Sí? El magnético. ¿Sí? Y uno repita, cilindro, cabeza, sector. ¿Sí? Esa era la plana, ¿sí o no? Y el profesor no se salía de ahí hasta que uno repitiera. No, eso ya no funciona. Ahora se llaman celdas, es que no coloqué la gráfica de cómo funciona, es un poquito más sofisticado, celdas, bloques, y por cada celda y bloque, dentro del disco hay un algoritmo que dice qué tanto ha sido utilizado una celda o no, para que de ahí saque lo que hay ahí, lo ponga en otro lado, en otra que no haya utilizado tanto, para preservar que esa celda. Entonces, por eso es que la imagen nunca cuadra. Porque la información se va a mover siempre que de una celda a otra. Estamos hablando de que por dentro son chips. ¿Sí me explico? Entonces, frente a eso, hay que dejar que la tecnología evolucione. ¿Sí? Que, digamos, los proveedores hagan su trabajo, la investigación haga su trabajo, para que en el futuro tengamos un almacenamiento rápido, seguro, ¿sí? Y muchísimo más que estable. No quiere decir que no funcionen. No, funcionan muy bien. ¿Sí? Funcionan muy bien, sino que comienzan a aparecer los primeros reportes después de un uso bastante alto de estos, a mirar cómo es que se comportan. ¿Sí? Entonces están saliendo apenas los primeros datos. Ahora, eso es para responderte un poco la pregunta. Desde el punto de vista forense tenemos un problema peor. Porque como no es cilindro, cabeza, sector, pues el software que nosotros utilizamos para los temas forenses, pues ya no funciona. Pues si funciona, el problema es que recuperamos. Claro, entonces el hash no cuadra. Primera cosa, el hash no va a cuadrar. Entonces, no vamos a tener, digamos, el idéntico que quiere el juez. Tenemos ese primer problema. Y segundo, para recuperar la información, además que estuviera perdida, toca técnicamente que sacar el chip y ponerlo y montarlo. Que día vi el primer elemento hecho en China, que uno saca el chip y se lo monta y reconstruye chip por chip lo que tenía cada chip en esa información. Entonces la cosa es un poco más sofisticada. O sea, toca meternos con la electrónica ahora. Es un poco más sofisticado el asunto. O sea, ya no es tan directo. O sea, resumen, grandes posibilidades, rapidez confirmada, es muy bueno,
muy eficiente, necesitamos dejar que madure la tecnología, ¿sí? Para ver si en el futuro tenemos un almacenamiento muchísimo mejor, de mejores características. Pero no quiere decir que no funciona, funciona muy bien. O sea, si ustedes cambian hoy por hoy su disco duro por un disco de estado sólido de su computador, el inicio les pasa de 5 segundos a 1 o a 2, porque ya no hay nada mecánico ni magnético que suene, solo chips, que no son susceptibles a eso. Yo llego a hacerle al otro así, ay, me duele todo. ¿Sí? ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Okay. Slide 12. Slide 12, Aprendí un gran maestro. Slide 12. No sé cuál es. Sí podemos ir. El slide 12. Hablamos como del proceso ahí que está, tiene el los estándar. principios de diseño. ¿Sí? Ajá. En algún momento el estándar aborda, tal vez lo vimos más adelante, temas de migración, porque justamente cuando hablamos de tiempo, medio y formato, la migración se vuelve para nosotros archivistas todo un tema. Ok, el estándar no habla de estrategias para migrar datos, solo es tema de aseguramiento del almacenamiento, ya como tal. O sea, una vez ya tenemos almacenado y tenemos los datos listos, ¿sí? Eso es lo que habla, cómo hago los perímetros de seguridad y todo sobre el almacenamiento que tenemos, pero no detalla ni hace, ¿cómo se llama?, anotaciones sobre temas de migración. No hace. Ni ciclo de vida. No, solo es almacenamiento y control del almacenamiento, todo el perímetro de seguridad, como te dice así, los dominios y la defensa en profundidad. Ese es el foco de él. Pero eso puede cambiar también en el corto plazo. No sé si el estándar solamente se queda como lineamientos generales que yo voy a poder aplicar en cualquier medio en el que almacene. Sí, de hecho, el listado que hace por cada uno de estos elementos es bastante extenso, de controles, son muchos. O sea, el apéndice es lo más largo del estándar. Tiene como unas, qué sé yo, como unas 8 o 10 páginas solo de controles. Solo de controles. ¿Más preguntas? ¿En la otra sala habrá preguntas? No, no las hay, no las hay. Ah, bueno, eso me dijeron que preguntar. Hay una pregunta. Preguntar en la otra sala. Parece que uno lo viera así como transparente, ¿no? En su opinión personal, ¿es más seguro tener información en la nube o en un servidor local? Hijo del diablo, esa es otra pregunta de la lotería. Esa es la lotería. Le voy a dar una respuesta. El tema es que en la nube yo no sé qué pase, ¿sí? Además, yo no sé dónde esté. De pronto, tus datos terminaron en Singapur. Sí. Ajá. Ah, no, claro. Pero mira, por facilidad y por funcionalidad, póngalo en la nube, así no hay duda. Sí, eso no hay duda. Pero eso sí, que no se caiga Google. Porque si se cae Google, ¿cómo quedan todos? En la nube. ¿Sí? Y llega y todo el mundo lo ve en el computador. ¿Y usted qué está haciendo? Esperando a que venga Google. ¿Por qué? Porque no hay datos. Ya pasó. Sí, ya ha pasado. San Google se cayó. Y toca ponerle velitas y todo. Que ya hay una noticia recientemente que un rayo cayó en un data center de ellos en Estados Unidos. Tuvieron pérdida de datos del 0.01% de los datos. Eso en Google es cantidad de datos. Imagínense los clientes y Google dando la cara. Es que nos cayó un rayito y los datos como que se complicaron los tuyos. ¿Tú tenías backup? Es que lo tenía con ustedes. No, te pregunto si tú tenías backup. Y se lo dicen a uno en el mismo artículo. Yo fui a la página porque está publicado en la página de Google, ¿sí? En la página de Google, en sus, ¿cómo se llama? En sus blogs.
donde ponen las alertas, dicen, le recomendamos a los usuarios hacer sus propios backups. Google recomendando eso, ¿no? No, por aquello de la seguridad. ¿Sí? Les cayó un rayo, claro, es un evento de la naturaleza, ¿cómo lo van a prever? Pero es que el número suena hasta irrisorio, 0.01 de pérdida, pero el problema es la cantidad de ¿qué? De almacenamiento que tiene. ¿Respondida la pregunta? Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias, muy amables. Gracias.